Un saludo cordial a los televidentes de Mi Tierra Televisión de Tenerife. Vamos a tratar un tema de indiscutible actualidad y vamos a tocar varios puntos. En primer lugar, una panorámica histórica. Alguien ha dicho que cruz y cruces tienen todos, también los ateos y los agnósticos. Y es verdad. Ahora, el distintivo de los cristianos y de la Iglesia es la Santa Cruz. O sea, la cruz, las contrariedades de la vida, las persecuciones históricas, públicas o no tan públicas, llevadas, soportadas como Jesucristo y con Él. Ahora, no siempre ha habido el mismo acoso a la Iglesia. Creo que puede afirmarse que cada 500 años el acoso a la Iglesia es más intenso. Por ejemplo, unas cuantas fechas. Siglo V, invasión de los bárbaros, que eran paganos, politeístas o arrianos que no creían en la divinidad de Jesucristo. 500 años más tarde, 1054, el cisma de Occidente. Por favor, el cisma de Oriente, en el que los países eslavos, los Balcanes y Rusia, se desgajaron de la Iglesia Católica. 500 años más tarde, exactamente, mediados del siglo XVI, Lutero, la Reforma Luterana, el protestantismo y el anglicanismo. Y los países del centro y norte de Europa e Inglaterra se separan también de la Iglesia Católica. 500 años más tarde, siglo XXI, el relativismo laicista masónico, la masonería. Creo que de estos acontecimientos tal vez el más grave sea el actual, ya que antes eran unas naciones europeas. Ahora, el relativismo laicista está en todas las partes de la Tierra, afecta a toda la humanidad y a todos los estratos de la sociedad, desde los internacionales, la ONU, la UNESCO, el Parlamento Europeo y los distintos gobiernos de los principales países. Piénsese que el laicismo relativista masónico fue impuesto en Francia en el año 1905. Muchos acordarán los nombres de Émile Combes, Ferry, etc. Y curiosamente, un siglo más tarde, 2004-2005, el gobierno masónico de Rodríguez Zapatero está implantándolo en España. Después de ver esta vista panorámica, vamos a ver las raíces o la génesis de la masonería. La masonería, como todos los acontecimientos que he dicho y otros históricos, no brotan como por generación espontánea. Fueron precedidos por un periodo de gestación más o menos prolongado. Pasa como cuando se pone el agua a calentar. Se enciende el fuego, al principio el agua sigue aparentemente igual, pero pronto hay un vaho que se va elevando cada vez más denso y después de un rato aparece una burbuja aquí, otra allá y luego toda la masa acuosa hierve. Y si sigue a 100 grados o más, que es cuando el agua pasa de estado líquido al gaseoso, al vapor, el agua desaparece y el vaho llena toda la habitación. Si ese agua tiene una sustancia odorífera, por ejemplo, olor a violeta, toda la estancia olerá a violeta, cuando ya no hay agua en el recipiente. Bien, una vez que la masonería, por ejemplo, ha difundido sus principios, que luego veremos cuáles son, en todos los estratos de la sociedad, además de una forma invisible, en secreto, ya cualquiera piensa y habla de acuerdo con el relativismo laicista, o sea, con lo políticamente correcto. La masonería nace oficialmente en el año 1717. Antes, en Europa, en la Edad Media, bueno, masón se sabe que es una palabra francesa, también inglesa, que significa albañil, cantero cualificado. Eran los constructores de las catedrales, también de los monasterios y de las iglesias.
eran cofradías cristianas, católicas, hasta que apareció el protestantismo y los anglicanos. Tenían sus patronos, ese día celebraban una misa y una fiesta, un banquete de fraternidad, celebraban misas por los difuntos de la cofradía, de masones, de albañiles y canteros cualificados. Sus estatutos y reglamentos empezaban todos con la fórmula clásica de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María. Eran cofradías cristianas profesionales, es lo que se llama masonería operativa o profesional. Ahora, en el año 1719, pronto, 2 después de ser fundada la masonería, de Saguilier y otros masones hicieron una quema ritual de estos libros, de estas constituciones y de estos reglamentos el día de San Juan Bautista, aniversario de la fundación de la masonería. ¿Por qué quemaron estos libros? ¿Para señalar que rompían con la masonería medieval, que era católica o cristiana? Ricardo de la Cierva, el principal especialista en la masonería en España, sugiere que sería para borrar toda huella católica. Es posible. No obstante, lógicamente, no consiguieron eliminar todos los rituales, todos los reglamentos. Algunos se conservan. No sé por qué en España no se ha estudiado esta sección todavía. Hay estudios sobre los reglamentos y constituciones de las cofradías medievales de masones en Francia, Italia, Inglaterra, en España no. En la Edad Media, los masones eran todos profesionales de la construcción. Solamente admitían no albañil, no constructor, al capellán, que celebraba las misas, etc. En Inglaterra admitieron pronto al príncipe de Gales. Ahora, hacia 1600 ya fueron admitiendo, son miembros aceptados o invitados otros profesionales, por ejemplo, abogados, médicos, profesores, filósofos, que llevaron ya una ideología filosófica no cristiana. En el 1700 ya hay logias que son, todos los miembros son masones especulativos o filósofos, o no profesionales. Y por eso ya 4 logias en 1717 se juntan y se inicia la masonería moderna, la masonería llamada especulativa, que va a difundir los principios masónicos por todas las partes. ¿Cuáles son los principios masónicos? El hombre tiene sentimientos, siente, imagina, pero se dirige por las ideas, por los pensamientos. Aunque los sentimientos y las imaginaciones pueden producir interferencias más o menos favorables o perjudiciales. Los principios son los que impregnan las ideas, los que marcan la directriz. Bien, el primer principio de la masonería es el relativismo. Recordad lo que dijo el cardenal Ratzinger, ahora Benedicto XVI, cuando habló de la tiranía del relativismo en los tiempos actuales. Un pensador polaco, Bauman, clasifica todo lo moderno como líquido. Habla sociedad líquida, amor líquido, modernidad líquida, porque el líquido no tiene forma propia. El agua, por ejemplo, tiene la forma del recipiente, forma de copa, de vaso, de botella. Según sea el recipiente, esa forma tiene líquido. Si el líquido se derrama en el suelo, se adapta a la configuración del suelo. Bien, por eso en el relativismo no tiene unos principios válidos para siempre. Acepta mi verdad, tu verdad, su verdad, no acepta que exista la verdad. Una verdad válida para todos los tiempos y para todas las personas y todas las regiones de la Tierra. O sea, cae en el subjetivismo total. Ahora, el relativismo de la masonería no es absoluto, no es de este tipo. Tampoco es un relativismo anárquico. Cada uno puede hacer lo que quiera, al capricho, no. Es un relativismo que se puede llamar historicista sociocultural. Depende de la época. Hay que atenderse a lo que domina en cada época. Por eso, antes, hace 50 o 100 años, y durante los 2000 años de la Iglesia, el divorcio, el aborto, las relaciones homosexuales, la eutanasia eran malas. Ahora, en cambio, ya
no solamente son malas, es que son indicios de progreso, según dicen. Es volver a la época de decadencia de Roma, retroceder casi 2 siglos. Por tanto, valores ético-morales y verdades dependen de cada época. Ahora, ¿quién es el que controla esas verdades relativas? Evidentemente, dice la sociedad, son el consenso de todos los ciudadanos, que están representados por los elegidos democráticamente, o sea, en el fondo por el gobierno, que es el que impone, no solamente expone, es el que impone unas verdades o unos valores ético-morales. Además, para la masonería, más que la verdad, importa la búsqueda de la verdad. Un masón y dramaturgo alemán, conocido por casi todos, Lexing, decía, si Dios tuviera en una mano la verdad, en otra la búsqueda de la verdad, y me dijera, escoge lo que quieras, yo le diría, Señor, quédate tú con la verdad. A mí dame la sed, el ansia, la búsqueda de verdad, aunque sepa que me voy a engañar. O sea, es buscar el agua pensando que hay un oasis y resulta que es un espejismo. De ahí que la masonería rechace todos los dogmas, y principalmente a la Iglesia Católica porque tiene dogmas. Ahora, pregunto, ¿eso de que todo es relativo no es un dogma? O sea, todo es relativo, menos que todo es relativo. La masonería además tiene lagmars, o sea, mojones que delimitan el terreno. Por ejemplo, creer en el gran arquitecto del universo. No aceptar a las mujeres, la masonería de la Gran Logia, aunque actualmente tienen logias adoptivas formadas por mujeres. Ya llegó una persona de los gobernantes españoles que pertenece a esta masonería. Por ejemplo, que para que una organización sea masónica se requiere que tenga los 3 primeros grados. El de aprendiz, compañero y maestro, que suena a lo que había en la Edad Media, claro, entre los albañiles y arquitectos o canteros. Después ya, según los distintos ritos, pueden tener, por ejemplo, hay un rito escocés antiguo y aceptado que tiene 33 grados. Misraín y Memphis 90 o 100 grados, 99 grados. El escocés antiguo tiene 7 grados. Pero los 3 grados son necesarios. Si no hay eso, no hay masonería. Si hay eso, hay, casi seguro, masonería. Por eso, cuando en el año 1877 en la masonería de Francia y de Bélgica no aceptaron como necesaria la creencia en el gran arquitecto del universo y admitieron a mujeres, la masonería inglesa los excluyó. Podemos decir que los excomulgó. Y tenemos por eso las grandes logias, masonería inglesa, que es la originaria, y los grandes orientes, que es la masonería francesa. Esta es todavía más anticatólica, más anticristiana que la inglesa. En la Gran Logia de Inglaterra actualmente tiene, bueno, en el año 95, según sus estadísticas, 750.000 masones. Y una gran logia en cada nación, pero la Gran Logia de España, con sede en Barcelona y ahora también en Madrid, la central, y con 150 logias. En Estados Unidos tienen una gran logia casi para cada uno de los estados de Estados Unidos. Bueno, por tanto, primer principio, el relativismo. Segundo principio, el laicismo. Laicidad consiste en la aconfesionalidad del Estado, la separación de la Iglesia del Estado. O sea, que el Estado no tiene ni impone una religión concreta, ni una ética determinada, sino que crea un clima de libertad religiosa en la cual cada ciudadano puede profesar la religión que quiera y puede propagarla. Esto, evidentemente, está muy de acuerdo con la Iglesia Católica. El laicismo, en cambio, trata de recluir las religiones concretas. En Europa, la religión cristiana, sea católica, protestante o ortodoxa, las trata de recluir en el foro privado de la conciencia o dentro
de las iglesias, de los templos o de sus aledaños, de las sacristías. Ahora, no puede haber manifestaciones de una religión concreta, a eso aspiran, en las calles, en las plazas, en los foros políticos, en el Congreso, en el Senado, en la universidad, en los colegios de enseñanza, pues fuera los crucifijos. Por tanto, esta ya es militante. En las constituciones de la masonería, las de Anderson, que fueron promulgadas el año 1723, por tanto, 6 años después de fundar la masonería, muy pronto, y que prácticamente aceptan todas las obediencias o potencias masónicas, se admite lo común a todas las religiones, no una religión concreta. Esto es el laicismo. Claro, este laicismo lleva, por tanto, a recluir aparentemente con guante blanco lo mismo que hacía el comunismo, pero a la fuerza, ¿no? Al cristianismo, a la Iglesia Católica, dentro de las iglesias, no fuera. Y cada vez en España vemos que van dando más pasos en esta dirección. Y también a silenciar a Jesucristo, a no mencionar a Jesucristo. En las constituciones de Anderson, por ejemplo, es sorprendente que aludan a varios personajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés, Abraham, Noé, Zorobabel, David, ya varias escenas, el diluvio, etc. En cambio, nunca aluden a ninguna escena del Evangelio. Más aún, quiere que desaparezca el nombre de Jesucristo en la datación cronológica. No decir antes de Jesucristo o después de Jesucristo. Ahora ellos ponían AL, año de la luz, ya que según los judíos, entre la creación del mundo, dijo Dios, hágase la luz. Y Jesucristo había 4.000 años. Por lo tanto, ahora, según la era masónica, ya se figura en algunos documentos, lo he visto yo, ahora estamos en el año, pues, 6009, no en el 2009. Ahora, en libros ya empieza a aparecer EC, era común, que sigue partiendo de Jesucristo, pero no le mencionan explícitamente. El francés usa laïcité, de donde viene laicidad, en el sentido de laicismo. Por eso en el viaje de Benedicto XVI a Francia, el año pasado, 2008, recordad cómo decía, hablaba de laicidad positiva o laicidad sana. En cambio, para nosotros, laicidad es algo positivo siempre, en castellano, o tenía que serlo. Y laicismo es lo que corresponde a la laïcité del francés. Por eso cuando veamos, a esto corresponde también laico, claro, que no es el miembro del pueblo de Dios, como los laicos en la Iglesia, ¿no? Sino sociedad laica, Liga Laica, Europa Laica, esta entidad formada por un masón asturiano, que además tiene el mismo apellido que yo, y que se oponía a la visita de Benedicto XVI a Valencia, pues podemos pensar que está la masonería ahí latiendo. Y tercer principio es la gnosis, una palabra griega que significa conocimiento, pero en este contexto del gnosticismo, de nueva era y de masonería, es un conocimiento superior al de los sentidos, al de la razón y al de la fe, que es un conocimiento experiencial, vivencial, por medio de una iluminación que es salvífica, que lleva al hombre a su plenitud. Es lo que se ve en las logias masónicas, que donde está el ara con el libro sagrado y el compás y la escuadra, a la izquierda tiene la piedra bruta, una piedra tal como sale de la cantera sin desbastar, que es el símbolo de los profanos, llaman profanos a los no masones. Y a la otra parte está la piedra cúbica, que está bien labrada, bien perfilada. Y es el símbolo del hombre perfecto, o sea, del masón, que llegará a ser el hombre perfecto mediante las iniciaciones y la ayuda de los hermanos, o sea, de los masones. Y por último, el método masónico. A mi juicio es importante. Varios directores de la masonería y escritores masónicos coinciden en afirmar, son palabras suyas, que la masonería no es una filosofía, no es un partido político, ni una doctrina, ni una institución didáctica, sino simplemente un método. Y normalmente escriben método con mayúscula.
El método masónico obliga a poner en cuestión las opiniones que uno tenga o las creencias que uno tenga y aceptar la posibilidad de que sean declaradas falsas si son superadas por razones más sólidas o por el apoyo de la mayoría. Según Alain Gerard, uno de los dirigentes del Gran Oriente francés, son palabras suyas, el método masónico exige estar dispuesto a poner las propias ideas en cuestión o discusión. No existe una verdadera puesta en discusión si previamente se declara que sea cual sea el resultado de la discusión, hay puntos en los cuales uno estará siempre convencido de tener razón. Por tanto, las verdades dogmáticas, aunque sean reveladas, hay que someterlas a discusión. Y si uno sea el voto de la mayoría, claro, vemos que aquí está latiendo ya la importancia del consenso y todo este tinglado. Por eso, cuando el gran maestre del Gran Oriente francés vino de Francia, vino a Asturias, creo que fue en enero, no sé, 2007 o 2008, en unas declaraciones a la prensa local, dijo: demócratas auténticos son los laicos, o sea, los laicistas, los masones. Los demás, por lo visto, somos demócratas de segunda categoría. Bien, estos son los 4 principios fundamentales que la masonería están impregnando y que, si nos fijamos, veo que están ya difundiéndose también en España de una forma llamativa. Cuarto punto, la ética laica o laicista masónica. Para que sea posible la convivencia pacífica en las sociedades plurales, es necesario la vigencia de un código ético mínimo, compartido por todos los conciudadanos. Sin él, sobrevendría un caos similar o mayor al que habría en nuestras calles y carreteras si no se respetara el código de circulación. Hasta la Ilustración, la masonería del siglo XVIII, en Europa imperaba la ética evangélica, que tiene por una parte algo que es anterior al Evangelio, anterior al Estado, anterior a la Iglesia, la ley natural, los derechos humanos, y por otra algo específico de Jesucristo, lo evangélico. La masonería propone que los pueblos tienen que regirse por lo común a todas las éticas. Así como era lo común a todas las religiones, ahora es lo común a todas las éticas. Y lógicamente, eso común a todas las éticas es lo que el consenso o la votación determina. O sea, lo que determinan los representantes elegidos democráticamente por el pueblo, que puede cambiar según épocas distintas, etc. Esto es lo que debe enseñarse en las escuelas. Esto es lo que tiene que obligar a los ciudadanos. Ahora, la masonería elimina, va en contra del relativismo, la ley natural. No existe nada exigido por la naturaleza humana. La madera es madera. Y si lo echamos al fuego, aunque sea una tabla flamenca, nos quedamos sin la madera y sin la tabla flamenca, sin la pintura. Tiene su naturaleza. El hombre tiene también su naturaleza. Y hay que respetarla. Ahora, si no se respeta, será el caos y la decadencia. Bien, en el fondo, esto está latiendo en lo que el Estado español quiere imponer por medio de la asignatura Educación para la Ciudadanía. Bien, además de la ética y de los principios religiosos de cada época, que están regulados por el Estado en cada nación, ahora se propone una ética universal, que estaría regulada por la ONU. Y ya tendremos de nuevo pues, el relativismo. Quinto. Bueno, sí que quiero hacer observar que lo común a todas las religiones y a todas las éticas no existe. Como tampoco existe lo común a todos los idiomas. Cuando uno habla un idioma concreto. El español, el inglés o el que sea. Después, con el tiempo, puede convertirse, podemos decir entre comillas, puede aprender otro idioma, incluso pues no practicar su idioma materno. Pero hablamos un idioma concreto, no lo común a todos los idiomas. Exactamente igual, no existe lo común a todas las éticas o a todas las religiones. Existe una ética determinada,
Será la evangélica, la coránica o musulmana, la hindú, la budista o la laicista impuesta por el Estado, que es la masónica, claro. Quinto, el secreto masónico. Yo doy la enhorabuena a los masones que me estén escuchando, si me escucha alguno, seguro que sí, porque han conseguido lo que pretendían. Que después del agua que ha hervido, ya no hace falta que haya fuego ni agua. Ya está impregnado todo el ambiente sociocultural de sus principios. Ahora, no se la doy por la forma como lo han conseguido, que es en secreto. León XIII, en la encíclica Humanum Genus, año 1884, el principal documento de la Santa Sede sobre la masonería en todos los tiempos, iba dirigido a los obispos, dice a los obispos: en primer lugar, procurad que arrancada su máscara pueda verse el verdadero rostro de los masones. Cuando uno tiene una infección de pus, si se saja, si se abre, pues se pasa enseguida. Ahora, si no, está infectando todo el organismo. Claro, y actuar en secreto pues tiene este problema, ¿no? Yo no veo por qué en una sociedad democrática y pluralista como la nuestra, la Unión Europea, por ejemplo, pues tiene que haber sociedades secretas. Ya sé que la masonería dice que es discreta, pero yo creo que no, es secreta. Y digo que es secreta, primero, porque tiene nombre iniciático. Cuando uno ve un documento masónico, ve allí Napoleón, el Cid, Danubio, Ebro, y dice: ¿quién será este señor? Esto ya sé que en la Gran Logia de España, en la Gran Logia, las grandes logias, la inglesa, pues no, ahora no se usa, o muy poco. Sigue vigente en el Gran Oriente, en la masonería francesa. Segundo, la escala de los grados. El que está en el grado primero solo conoce lo del grado primero, no del segundo, tercero o 30, el que sea. Y así, a medida que va ascendiendo, va conociendo lo que antes estaba secreto para él. Incluso para los masones, claro. Mucho más para los profanos, que no conocemos nada. Ahora, yo pregunto, si uno que se dice cristiano, católico, cuando va a iniciarse en el grado primero, supiera lo que va a hacer al iniciarse, si llega a él, si hace méritos para ello, al grado 29 o 30, ¿sería masón? Por ejemplo, en el grado 29 del rito escocés antiguo y aceptado, se pasea a Baphomet, que es el símbolo de Lucifer, un dios andrógino, barbas de chivo, cuerno de macho cabrío, pechos de mujer, etc., por la logia. Ya al pasar, los masones le veneran haciendo genuflexión como hacemos nosotros con el Santísimo. Solo que, como es contrapuesto, claro, no lo hacen con la pierna derecha, sino con la izquierda. Ahora, uno que sea católico, si en el grado primero se entera de esto, no se va a enterar, no se lo van a decir, daría el paso. En el grado 30, por ejemplo, ponen 3 calaveras, parte del rito de iniciación, ponen 3 calaveras, una con la tira pontificia, otra con la corona real y otra con una corona de laurel. Y el maestro de ceremonias le va diciendo que esto simboliza y le dice lo que tiene que hacer, que es dar un puntapié, más simbólico que real, claro, o pisar las 2 coronas primeras, o sea, a la monarquía y al papado, que han masacrado a lo largo de la historia a los tolerantes y a todos los que se les han opuesto, que están simbolizados por la calavera, el cráneo, con la corona de laurel. Ahora, esto un católico, si lo sabe en el grado primero, daría el paso. Luego además tienen organizaciones pantalla. Son organizaciones que nadie sabe que son, bueno, nadie, o casi nadie, que son de la masonería. Y que están presididas por personas no masonas, que no pertenecen a la masonería, aunque dóciles a sus directrices. O a veces también por masones que la gente no sabe que son masones. Tenemos así la Liga Laica que ha habido en el siglo, desde el año
en la década de los 20 o 30 o los 30 estaba muy vigente en España, Liga Laica de la Enseñanza. Pensemos también en la Institución Libre de Enseñanza, pensemos en la actual Residencia de Estudiantes, vinculada a la Institución Libre de Enseñanza, que es masónica, claro. Por fin están las logias encubiertas. Son logias totalmente secretas, cuyos miembros piensan ellos que no lo sabe nadie. De hecho, lo pueden saber los masones de grado 30 al 33, no solamente al que hace de enlace. Por ejemplo, en Italia, la logia P2, Propaganda 2, que tenía más de 1000 miembros. Don Ricardo de la Cierva, en su libro La Masía Invisible, pone los nombres del 900 y pico. Casi todas personalidades políticas y de influjo en la sociedad, o militares o diplomáticos. Claro, estas organizaciones nadie sabe que son masones, están camuflados. Son periodistas, ¿no? Y están influyendo en la sociedad. Hablas con ellos, no sabes que son masones y te están orientando sin darte cuenta. Por ejemplo, en Galicia existe la P3, Propaganda 3, claro. Y entre sus miembros hay varios directivos del PP gallego cuando mandaba Franca, cuando Fraga era el presidente de la Junta. No quiero descender a más detalles. Ahora, esto no es el secreto. Según Giuliano Di Bernardo, directivo de la masonería en Italia, y también según otros masones de autoridad, la masonería se fundamenta en 4 elementos: libertad, tolerancia, fraternidad. Ahora en lugar de fraternidad dicen solidaridad, porque si hay fraternidad, hay hermanos, tiene que haber un padre. Eso para los católicos vale, Dios Padre, ¿no? Nuestro. Y trascendencia. Estos 4 elementos corresponden a los 4 elementos constitutivos de todo lo terreno según la mentalidad clásica griega: tierra, agua, fuego y aire. Ahora, según los filósofos griegos de la naturaleza, también los presocráticos, además de estos 4 elementos existía la quinta esencia, el quinto elemento, que era el que constituía los astros, que era el éter, sutilísimo, divino. Por eso los astros se llaman Venus, Mercurio, Marte, nombre de Júpiter, nombre de dioses, desde los griegos, ¿no? Bien, según Di Bernardo y otros pensadores masónicos, los 4 elementos pueden ser participados por no masones. Podemos vivir nosotros la libertad, la tolerancia, la fraternidad, etc. Ahora, el quinto elemento es el secreto. Y este es específico y exclusivo de la masonería, ya que solamente se adquiere iniciándose en la masonería, haciéndose masón. El secreto permite infiltrarse de modo inadvertido y por lo mismo sin provocar reacciones en las clases sociales, en las religiones, también en la Iglesia Católica, en proporción inversa a la formación y fidelidad de sus miembros. Cuanto más fiel sea un católico a la Iglesia Católica, que está estructurada en torno al Papa y a los obispos, menos y mejor formación tenga, teológica, moral, etcétera, menos peligro hay de que se haga masón. Ahora, en la medida en que se va alejando, hay más riesgo, porque puede dejarse engañar por las ventajas sociales que ofrece la masonería. Por último, tenemos que hacer un tema concreto, una pregunta que a mí me han hecho muchas veces. ¿Un católico puede ser masón? Se está propalando el rumor de que tras el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha cambiado su actitud ante la masonería, que ahora ya se puede ser al mismo tiempo católico y masón. Pero de hecho no es así. Y yo no sé cómo masones o filomasones lo dicen sabiendo que no es así. El Código de Derecho Canónico, promulgado por Benedicto XV en el año 1917, segundo centenario de la fundación de la masonería, excomulgaba, dice literalmente, a quien se inscribe en la secta masónica o en otras asociaciones del mismo género que maquinan contra la Iglesia. Canon 2335.
Tras el Concilio Vaticano II, el 27 de noviembre de 1883 entró en vigor el nuevo Código de Derecho Canónico. En él se incluye ese canon anterior, pero sin mencionar a la masonería. Pues para evitar cualquier confusión, el día anterior, el 26 de noviembre del 83, el cardenal Ratzinger, con la aprobación de Juan Pablo II, publicó una declaración sobre las asociaciones masónicas. En ella se dice textualmente: se mantiene inmutable el juicio negativo de la Iglesia respecto a las asociaciones masónicas, ya que sus principios han sido considerados siempre inconciliables con la doctrina de la Iglesia, y por lo mismo la adscripción a las mismas permanece prohibida. Los fieles que pertenecen a las asociaciones masónicas están en estado de pecado grave y no pueden acceder a la Sagrada Comunión. Creo que la norma es bien clara. Pensemos que dice que los principios, no es que maquinen o no maquinen contra la Iglesia, los principios de la masonería son inconciliables. Y por tanto, o esos principios se rechazan o se diluyen, o un católico no puede ser masón. Lo tremendo es que algunos masones y masonas, sobre todo a la clase política, comulgan para negar su pertenencia a la masonería y engañar incluso a clérigos ingenuos. El Papa dice que un católico no puede ser y que no puede comulgar. Yo comulgo, lo que no soy masón. Yo reconozco que la primera vez que comprobé esto, sabiendo con certeza, ya que la persona que me lo decía tenía yo sus rituales en mis manos, los había entregado a un hijo suyo, los rituales que esa persona, una mujer, había usado para iniciar a otras mujeres en la masonería, sentí un dolor hasta de corazón y de estómago. Instrumentalizar la Sagrada Comunión con fines políticos. Bueno, antes de acabar, conviene dar algo de bibliografía. Bueno, como libros yo propongo, pues, evidentemente, soy el padre de la criatura, el mío la trama masónica, pero sobre todo el de Ricardo de la Cierva, el del Tiple Secreto, donde están los textos traducidos por él primera íntegros de las Constituciones de Anderson, de los tres primeros grados, inició los tres primeros grados, y también del Arco Real. También el libro extenso de la masonería invisible. Después el de César Vidal Manzanares, los masones. También, evidentemente, ahora un libro muy importante es el de un médico francés ilustre, vive todavía, Maurice Caillet, Yo fui masón, que cuenta su experiencia. Hombre, y como libro curioso, un libro que ha sido editado por dos masones, que se titula Franco contra los masones. Ahora, si se tiene en cuenta el contenido, habría que titularlo al revés, los masones contra Franco. Es curioso, porque claro, los masones dicen que no intervienen en política. Claro, leyendo el libro de Caillet, Yo fui masón, se ve que interviene en política. Giscard d'Estaing, por ejemplo, que es masón, encargó preparar el ambiente para que fuera legalizado el aborto en Francia, se lo encargó al Gran Oriente. Y su asesor era el gran maestre del Gran Oriente de Francia. Ahora, en este libro de los masones de Franco contra los masones, una mujer, esposa de un masón de mucha categoría, miembro de la AMI es Asociación Masónica Internacional, que reside en Suiza, después en Portugal, ella es española, copió todos los documentos de la masonería, de las actas de la Asociación Masónica Internacional, y a través de otras personas se lo mandaba directamente a Franco. Curiosamente, una vez que le visitaron los directivos de la AMI a Franco, no como masones, sino personas políticas importantes, se dieron cuenta de que Franco conocía sus actas y sospecharon que alguien se lo había comunicado. Y echaron la culpa a un personaje español al que le excluyeron 2 o 3 meses de las reuniones de la AMI. Al parecer, por los datos que da, se trata de Pedro Saiz Rodríguez. Mira, ahí se ve cómo los masones preparaban campañas
contra el régimen franquista para solventar a los estudiantes, a los obreros, como por ejemplo los dirigentes del AMI se enfadan con Churchill porque no los ha invitado a la reunión previa a la reunión de Yalta al acabar la Segunda Guerra Mundial. Donde se reunieron pues, el presidente de Estados Unidos, de Rusia, de Francia y de Inglaterra. Cuando no tienen ningún título político para ello, ¿no? Ahora, la masonería interviene en política. Estamos viendo lo que está pasando en España, claro. Y el problema de España actual es que esto está impregnándolo todo. Y además no solo intervienen. Por ejemplo, se conocen documentos, el gobierno de Vichy, General Pétain, confiscó los documentos masónicos en Francia, y he visto documentos donde un masón ilustre dice, sí, los políticos tienen que ser fieles a su partido, pero deben también mucho a la masonería. Y en ciertas cuestiones tienen que votar de acuerdo con la masonería, no de acuerdo con su partido. Esto en España, en la República, pasó igual. Martínez Barrios, que era el gran maestre del Gran Oriente español, reunía a todos los masones de distintos partidos políticos, no solo del Gran Oriente, sino a todos los masones, que eran 141 diputados, me parece, o 150, y les determinaba en algunas cuestiones cómo tenían que votar. Curiosamente, esas cuestiones son siempre más o menos relacionadas con la Iglesia. La exclusión de los religiosos de la enseñanza, la alegación del aborto, del divorcio, los cementerios civiles, etc. Por lo tanto, están organizados en ciertas cuestiones e intervienen. Bueno, después de ver esta exposición, yo sigo dando la enhorabuena a los masones. Les pido que, ya que estamos en una sociedad pluralista y democrática, que eviten el secreto. Ya sé que no me hace caso, pero yo creo que es lógico. Y que desde la fe cristiana no tenemos que preocuparnos, aunque ciertamente la historia de la Iglesia muestra que las herejías y los cismas, si no cuentan con el apoyo del Estado, duran poco. En cambio, han durado los que han contado con el apoyo de los gobiernos. Pensemos, el cisma de Oriente son iglesias nacionales, Iglesia Ortodoxa rusa, Iglesia Ortodoxa griega, Iglesia Ortodoxa rumana. Y ese por Estado hace que eso ha ayudado mucho. Los protestantes, cuyo regio ellos religio, fue el acuerdo que tuvieron. En un Estado alemán donde el que mandaba era protestante, el Estado era protestante aunque hubiera muchos católicos. Si mandaba el que mandaba era católico, ese Estado era católico aunque hubiera muchos luteranos. Claro, la masonería ahora cuenta con el apoyo de los gobiernos. Por tanto, va a durar mucho, 100, 200, 500 años. Pero eso se va a ir desvirtuando. Y la Iglesia cuenta con la palabra de Jesucristo, que los poderes contrarios no prevalecerán. Tenemos que tener el optimismo de la fe. También el optimismo de la visión histórica. Si arrimamos la nariz a la pared, un grumo de arena nos puede parecer una montaña y una hormiga un elefante. Ahora, a distancia de 2 o 3 metros, pues parece lo que es una hormiga o un grumo de arena, un grano de arena, ¿no? Ahora, mirando con perspectiva histórica, yo miro el siglo II, por ejemplo, que para mí ha sido el más fuerte para la Iglesia, donde hubo persecuciones, mataban a los cristianos, martirizaban a los cristianos, y además había también el gnosticismo, que dominó a las masas intelectuales, y el montanismo, que la gente no se da cuenta de lo que era aquello, pero que una especie de carismatismo que dominó a las masas populares. Hubo alguna ciudad, como Tiatira en Asia Menor, que casi todos eran católicos, en que la noche a mañana dejaron de ser católicos, se dieron montanistas. Y además tienen persecuciones, claro. Ahora uno mira a perspectiva, ¿y quién se acuerda de los gnósticos del siglo II? Y de su multitud de grupos y de sectas. Pues nadie. Hemos que estudiar patología, ¿no? ¿Cómo verán dentro de 2000 años nuestra época?
¿quién se acordará de los grupúsculos que hay ahora? Casi todo desaparecerá y quedará la línea constante, la fidelidad de los católicos dóciles al magisterio de la Iglesia y fieles a Jesucristo, que nunca falla, y también las otras fuerzas que sostienen el talante actual, que es relativista y laicista, o sea, masónico. Un saludo cordial a los televidentes de Mi Tierra Televisión de Tenerife. Vamos a tratar un tema de indiscutible actualidad y vamos a tocar varios puntos. En primer lugar, una panorámica histórica. Alguien ha dicho que cruz y cruces tienen todos, también los ateos y los agnósticos. Y es verdad. Ahora, el distintivo de los cristianos y de la Iglesia es la Santa Cruz. O sea, la cruz, las contrariedades de la vida, las persecuciones históricas, públicas o no tan públicas, llevadas, soportadas como Jesucristo y con Él. Ahora, no siempre ha habido el mismo acoso a la Iglesia. Creo que puede afirmarse que cada 500 años el acoso a la Iglesia es más intenso. Por ejemplo, unas cuantas fechas. Siglo V, invasión de los bárbaros, que eran paganos, politeístas o arrianos que no creían en la divinidad de Jesucristo. 500 años más tarde, 1054, el cisma de Occidente. Por favor, el cisma de Oriente, en el que los países eslavos, los Balcanes y Rusia, se desgajaron de la Iglesia Católica. 500 años más tarde, exactamente, mediados del siglo XVI, Lutero, la luterana, el protestantismo y el anglicanismo. Y los países del centro y norte de Europa e Inglaterra se separan también de la Iglesia Católica. 500 años más tarde, siglo XXI, el relativismo laicista masónico, la masonería. Creo que de estos acontecimientos tal vez el más grave sea el actual, ya que antes eran unas naciones europeas. Ahora, el relativismo laicista está en todas las partes de la Tierra, afecta a toda la humanidad y a todos los estratos de la sociedad, desde los internacionales, la ONU, la UNESCO, el Parlamento Europeo
y los distintos gobiernos de los principales países. Piénsese que el laicismo relativista masónico fue impuesto en Francia en el año 1905. Muchos acordaron los nombres de Émile Combes, Ferry, etc. Y curiosamente, un siglo más tarde, 2004-2005, el gobierno masónico de Rodríguez Zapatero está implantándolo en España. Después de ver esta vista panorámica, vamos a ver las raíces o la génesis de la masonería. La masonería, como todos los acontecimientos que he dicho y otros históricos, no brotan como por generación espontánea. Fueron para la Edad Media, bueno, masón se sabe que es una palabra francesa, también inglesa, que significa albañil, cantero cualificado. Eran los constructores de las catedrales, también de los monasterios y de las iglesias. Eran cofradías cristianas, católicas, hasta que apareció el protestantismo y los anglicanos. Tenían sus patronos, ese día celebraban una misa y una fiesta, un banquete de fraternidad, celebraban misas por los difuntos de la cofradía, de masones, de albañiles y canteros cualificados. Sus estatutos y reglamentos empezaban todos con la fórmula clásica de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María. Eran cofradías cristianas profesionales, es lo que se llama masonería operativa o profesional. Ahora, en el año 1719, pronto, 2 después de ser fundada la masonería, de Saguilier y otros masones hicieron una quema ritual de estos libros, de estas constituciones y de estos reglamentos el día de San Juan Bautista, aniversario de la fundación de la masonería. ¿Por qué quemaron estos libros? ¿Para señalar que rompían con la masonería medieval, que era católica o cristiana? Ricardo de la Cierva, el principal especialista en la masonería en España, sugiere que serían cedidos por un periodo de gestación más o menos prolongado. Pasa como cuando se pone el agua a calentar. Se enciende el fuego, al principio el agua sigue aparentemente igual, pero pronto hay un vaho que se va elevando cada vez más denso y después de un rato aparece una burbuja aquí, otra allá y luego toda la masa acuosa hierve. Y si sigue a 100 grados o más, que es cuando el agua pasa de estado líquido al gaseoso, al vapor, el agua desaparece y el vaho llena toda la habitación. Si esa agua tiene una sustancia odorífera, por ejemplo, olor a violeta, toda la estancia olerá a violeta, cuando ya no hay agua en el recipiente. Bien, una vez que la masonería, por ejemplo, ha difundido sus principios, que luego veremos cuáles son, en todos los estratos de la sociedad, además de una forma invisible, en secreto, ya cualquiera piensa y habla de acuerdo con el relativismo laicista, o sea, con lo políticamente correcto. La masonería nace oficialmente en el año 1717. Antes, en Europa,